Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo servidor NAS del fabricante Synology. En concreto tenemos con nosotros el Synology DS720 Plus. Las principales características de este nuevo servidor NAS es que incorpora un procesador Intel Celeron J4125 de 4 núcleos funcionando a una velocidad de frecuencia base de 2 GHz, aunque es capaz de llegar a 2,7 cuando nosotros lo necesitemos. Además, dispone de una arquitectura de 64 bits y motor de cifrado por hardware AES-NI. Por lo tanto, cuando estemos utilizando cifrado como por ejemplo FTPS o SFTP e incluso cuando nosotros creemos una carpeta cifrada, vamos a tener un altísimo rendimiento. Además, dispone de una memoria RAM de 2 GB de capacidad de tipo DDR4, pero es ampliable a 6 GB de memoria RAM utilizando una ranura adicional de 4 GB. No obstante, es muy posible que si utilizas una memoria RAM de 8 GB o 16 GB, también sea compatible y no tengas ningún tipo de problema. En la parte trasera de la caja de este Synology DS720 Plus encontramos el resto de características técnicas, como por ejemplo que incorpora un total de 2 bahías SATA 3, que vamos a poder instalar discos duros de 3,5 pulgadas o 2,5 pulgadas e incluso también SSDs, y no solo eso, sino que además dispone de 2 ranuras M.2 2280 para discos SSD NVMe y utilizarlos como caché SSD y acelerar el conjunto del sistema. También disponemos de 2 puertos USB 3.0 de alto rendimiento y un puerto eSATA. Además, disponemos de un total de 2 puertos Gigabit Ethernet para la LAN con soporte Link Aggregation, es decir, agregación de enlaces para conseguir velocidades de hasta 2 gigabits por segundo en la red local. En la parte derecha de la caja encontramos que gracias a este servidor NAS vamos a poder compartir archivos, vamos a poder acceder a él desde cualquier lugar y además incorpora sincronización en el cloud, ya que gracias a todo el software incorporado en este servidor NAS disponemos de una grandísima cantidad de opciones de configuración. Por supuesto, también incorpora servicios multimedia, como por ejemplo la posibilidad de instalar Plex Media Server e incluso un servidor de medios DLNA. También dispone de soporte para dispositivos móviles gracias a las aplicaciones disponibles del fabricante Synology y por último tenemos una gran cantidad de opciones de cara a la seguridad tanto de los archivos como también a la integridad de los mismos, porque vamos a poder crear y configurar diferentes niveles de RAID. En concreto, con este Synology de 2 bahías vamos a poder configurar un RAID 0 o un RAID 1, ya que no vamos a poder configurar RAIDs mayores debido a que solamente tenemos 2 bahías para alojar discos duros en su interior. Una vez que ya conocemos las principales características, en el interior de la caja vamos a poder encontrarnos con el propio DS720 Plus y también los accesorios incorporados, como por ejemplo 2 cables de red de categoría K5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 1 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. En las 2 bahías que tiene este servidor NAS vamos a poder instalar discos duros de 3,5 pulgadas sin necesidad de utilizar ningún tornillo. No obstante, si utilizamos discos duros o SSDs en formato 2,5 pulgadas, sí vamos a necesitar de estos tornillos para anclarlos correctamente a las bahías que incorpora este servidor. Por supuesto, disponemos del típico cable de alimentación de 3 pines con conector SUCO. Una de las características que no nos ha gustado de este servidor NAS es que este cable de alimentación es bastante corto. Tal y como podéis ver, no es el típico cable de alimentación con una longitud entre comillas normal, sino que es más corto de lo que nos solemos encontrar con este tipo de servidores NAS e incluso con otro tipo de dispositivos que hemos analizado anteriormente en Redstone. En cuanto al transformador de corriente, utilizamos un conector con diferentes pines que conectaremos directamente al servidor NAS. Este transformador de corriente sí dispone de un cable de una longitud que encontramos dentro de la normalidad. Algo que nos ha llamado la atención es que este transformador de corriente tiene el logo de Synology y en la parte trasera vamos a poder ver las características técnicas, como por ejemplo que es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 5,41 amperios, es decir, es capaz de proporcionar una potencia de 65 vatios, suficiente para alimentar el propio servidor NAS y también los discos duros o SSDs que conectemos en el interior. Por último, nos vamos a encontrar también con unas llaves, ya que las bahías se pueden bloquear. De esta manera no vamos a poder quitar de manera accidental la bahía y perder datos por ello.
Este servidor NAS Synology DS720 Plus se encuentra perfectamente protegido para evitar cualquier tipo de golpe. Además, en la parte inferior, justo debajo de este servidor, es donde nos vamos a encontrar con la documentación que incorpora el fabricante. En esta guía de instalación rápida, el fabricante nos va a enseñar en cómo debemos extraer las bahías para colocar los discos duros, tanto de 3,5 pulgadas como también de 2,5 pulgadas. En el caso de elegir discos duros de 3,5 pulgadas, que son los más habituales en los servidores NAS, lo que vamos a tener que hacer es simplemente retirar los dos soportes de los extremos y instalar el disco duro en su interior sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta ni tampoco los tornillos. En caso de utilizar discos duros de 2,5 pulgadas sí es necesario utilizar los tornillos. Una vez que lo hayamos hecho, simplemente introducimos la bahía e incluso vamos a poder bloquearla con la llave. Por último, nos va a guiar en cómo debemos instalar de manera cableada este servidor, que básicamente lo que tenemos que hacer es conectarlo vía cable a nuestro router o a un switch para conectarlo a la red local y acceder a través de un ordenador o a través de la propia aplicación. En la parte frontal de este servidor NAS nos vamos a encontrar con las dos bahías para alojar discos duros de 3,5 pulgadas o 2,5 pulgadas en su interior. También nos vamos a encontrar con el LED de estado del equipo, el LED de estado del disco 1 y del disco 2. Además, disponemos de un puerto USB 3.0 de alto rendimiento y el botón de encendido del propio servidor NAS. En caso de querer extraer las bahías es muy sencillo, simplemente debemos extraerlas y podremos ver que son de plástico y también vamos a poder retirar estos soportes para ubicar perfectamente los discos duros de 3,5 pulgadas sin necesidad de ninguna herramienta. En caso de instalar discos duros o SSDs de 2,5 pulgadas, entonces sí vamos a necesitar de los tornillos. Sin embargo, si utilizamos discos de 3,5 pulgadas típicos, no lo vamos a necesitar. Una vez que ya hayamos instalado el disco, pues simplemente introducimos la bahía en la posición correcta. En la parte derecha de este servidor NAS encontramos el logo del fabricante Synology agujereado y esto es ideal para dejar pasar el aire frío del exterior y refrigerar correctamente los componentes. En la parte izquierda encontramos exactamente lo mismo, el logo agujereado con un diseño realmente elegante. Por último, en la parte trasera nos vamos a encontrar con el ventilador para extraer aire caliente del interior y también con todas las conexiones cableadas. Nos vamos a encontrar con el botón de reset del equipo para restaurarlo a valores de fábrica, los dos puertos Gigabit Ethernet para la LAN con soporte Link Aggregation, el conector Kensington para evitar los robos. También nos vamos a encontrar con el puerto eSATA, el puerto USB 3.0 trasero y el puerto de alimentación. Una de las características más destacables de este servidor NAS DS720 Plus es la incorporación de dos slots M.2 para instalar SSDs de tipo NVMe. Gracias a estos SSDs NVMe vamos a poder acelerar enormemente la velocidad de lectura y escritura, sobre todo velocidad de lectura y escritura aleatoria dentro del propio servidor NAS. De esta manera tendremos los discos duros con el caché SSD para proporcionar el mejor rendimiento posible a través de la red local profesional. Es la primera vez que encontramos un servidor NAS del fabricante Synology y también de otras marcas que tiene dos bahías para alojar discos duros y que además incorpora dos slots M.2 para instalar SSDs de tipo NVMe. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de rendimiento donde podréis ver la velocidad de lectura y escritura que hemos conseguido en pruebas Samba, pruebas FTP, pruebas FTP-ES con cifrado y también SFTP. Teniendo en cuenta que incorpora un procesador con aceleración del cifrado por hardware, vamos a conseguir un altísimo rendimiento. Os anticipamos que hemos conseguido velocidades de hasta 226 MB por segundo, tanto en lectura como también en escritura. Antes de terminar con este vídeo, os vamos a enseñar cómo podemos instalar tanto discos SSD de 2,5 pulgadas como también el M.2 para utilizarlo de caché SSD. Estas mismas unidades de almacenamiento SSD son las que hemos utilizado posteriormente en las pruebas de rendimiento que publicaremos próximamente en Redstone. Un detalle importante es que el fabricante Synology ha lanzado recientemente tanto SSDs de 2,5 pulgadas como también M.2. Estos SSDs de 2,5 pulgadas tienen el típico conector interfaz SATA 3 y en concreto este dispositivo es de 1 TB de capacidad. Y también encontramos un SSD de tipo M.2 NVMe con una capacidad de 400 GB. Este SSD es el que utilizaremos para caché SSD. No obstante, un detalle muy importante es que si utilizamos en las bahías normales
dispositivos SSDs en lugar de discos duros, automáticamente el sistema operativo DSM lo que va a hacer es reconocer que estamos utilizando unidades SSD. Por lo tanto, el caché SSD no se va a activar para esas unidades, para esos conjuntos de almacenamiento que nosotros configuremos dentro del servidor NAS. La instalación de un disco de 2,5 pulgadas, ya sea un disco duro o un SSD de este formato, no reviste ningún tipo de dificultad. Lo único que tenemos que hacer es utilizar los 4 tornillos y el correspondiente destornillador para anclar perfectamente este disco de 2,5 pulgadas en la bahía de plástico para posteriormente introducirla en la bahía de este servidor NAS Synology DS720 Plus. Una vez que lo hayamos hecho, simplemente lo que tenemos que hacer es empujarla hasta el fondo hasta que haga clic. Una vez que hayamos instalado el disco de 2,5 pulgadas, vamos a instalar el M.2 NVMe para acelerar el sistema utilizando caché SSD. Debemos recordar que esto solamente funcionaría en el caso de que el conjunto de almacenamiento fuesen de discos duros. Lo que tenemos que hacer es retirar una pequeña pestaña, instalar perfectamente el SSD en la posición correcta y posteriormente volver a poner la pestaña en su sitio para que este M.2 NVMe no se mueva. Tal y como podéis ver, en la parte izquierda tenemos esta pequeña pestaña que lo que nos va a permitir es instalar o desinstalar este M.2 NVMe. Una vez que lo hayamos instalado perfectamente, lo único que tenemos que hacer es volver a poner la tapa y ya tendremos el M.2 instalado y nuestro servidor NAS funcionando a pleno rendimiento utilizando caché SSD gracias a estos SSDs M.2 que tenemos en la parte inferior y también a los discos duros que tenemos instaladas en las dos bahías que incorpora este servidor NAS Synology DS720 Plus. Próximamente en redaccione.net vais a poder ver el rendimiento real que es capaz de ofrecer este dispositivo de altas prestaciones. Os esperamos.